Bueno, primero agradecerles el espacio, para nosotros es muy importante, es un tema que cuando uno hace como un rondín de temas de cada una de las defensorías provinciales y municipales de toda Argentina, hay algunos problemas relacionados con los bancos, con la validación, con la estafa, me parece en primer lugar, en segundo lugar, cada una de las defensorías. Así que para nosotros este espacio de escucha es muy importante, y después si puede haber lugar a una pequeña ronda de preguntas sería importante. Yo les paso con el presidente de Buenos días a todos. Efectivamente, aprovecho también la oportunidad para agradecer la presencia de todos quienes dejaron a un lado su agenda cotidiana para poder propiciar este evento y para poder estar desde la Defensoría del Pueblo. Esperamos tener una visión alentadora y superadora del estado de situación en el que nos vimos durante la pandemia y la que estamos atravesando, que con altibajos ha llegado a nuestra institución reclamos de distintos usuarios del sistema financiero, en el cual dan cuenta del abuso de sus datos, a partir de los cuales se han accedido a créditos que han impactado negativamente en sus patrimonios y que no todos, lamentablemente, han sido resueltos favorablemente hacia ellos, dando intervención también a la justicia del crimen en cada uno de sus casos, pero entendemos que la solución global o la solución integral está a partir de la protección de los datos sensibles de cada uno de los usuarios. Es por eso que hacemos votos para que esta jornada de capacitación que van a tener, seguramente podamos replicarla con el resto de las defensorías del pueblo del país, pero principalmente estar a partir de esta escucha activa que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que las herramientas que haya puesto y ponga en el futuro a disposición el Banco Central de la República Argentina terminen en definitiva por salvar este cuadro de situación al cual han sido llevados muchos de los usuarios de este sistema. Gracias, Leonel. Ahora, bueno, Martín, bienvenido. Presentate. Bueno, muchas gracias, buenos días. Si me escuchás, Gabriel, Sí, te escucho. escucharlo más cerca, más fuerte. Sí, no. Bueno, me acerco yo. ¿Ahora se me escucha? No. ¿Se me escucha? Acércate bien el micrófono, por favor. A ver. ¿Y ahora? Ahí mejor. ¿Mejor? Bien. Bueno, de nuevo, buenos días. Como ya nos presentamos, yo soy Martín Schmuckler, soy el gerente de análisis técnico legal. Me acompaña Leonardo Rufstein, que es el analista senior del área. Esta es la segunda vez que venimos acá a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Nuestra área es una de las áreas más nuevas del banco, se organizó recién en 2013 con la modificación de la Carta Orgánica, y el objetivo, uno de los objetivos y funciones que tiene el área es justamente prestar colaboración y asistencia técnica a autoridades y organismos de defensa del consumidor. Siempre hemos tenido un trato muy fluido con la Defensoría de la provincia de Santa Fe. Aprovecho que está el defensor de la provincia de Formosa para agradecerle la paciencia que nos ha tenido durante la pandemia, alguna demora nuestra en responderle. Pero también es cierto que son las dos defensorías, junto con la de la Ciudad de Buenos Aires, que nos han requerido a veces colaboración, y nuestra intención es que el resto de las defensorías sepan que pueden contar con nosotros cuando tengan alguna necesidad.
Es cierto que el Banco Central tiene competencias limitadas. No podemos hacer de todo y somos un área relativamente pequeña. La idea de esto es intercambiar posturas, realidades, lo hablábamos hace un rato. A veces nosotros mismos reconocemos que las normas que emite el Banco Central son, como quien diría, obeliscocéntricas, ¿no? Que pueden funcionar muy bien en ciudades grandes, pero que no atienden a otras realidades de localidades más alejadas o más pequeñas, donde no hay libre competencia de los bancos cuando los usuarios solo tienen un banco al que acudir, ¿no? Son cautivos, entonces su problemática es distinta, y el objetivo de esto es justamente nutrirnos de las experiencias que tienen ustedes y los demás organismos de defensa del consumidor para ir mejorando cada día. Es cierto, y lo hablamos acá, los procesos de cambio de las normativas no son instantáneos. Pero como vamos a ver en un rato, justamente las innovaciones tecnológicas y la irrupción de la pandemia con todo lo que ello implicó, llevó a algunos cambios que creemos que han sido auspiciosos y que han mejorado la situación. Es cierto que las normas siempre van detrás de los hechos, o sea, no tenemos manera de emitir normas que eviten a priori daños o delitos, pero creo que también con la colaboración de todos y el diálogo podemos ir mejorando la situación. Dicho esto, nosotros habíamos preparado una breve presentación donde íbamos a contarles un poco lo que muchos de ustedes ya conocen, que son el tema de nuestras competencias y el tema de las normas que emite el Banco Central. Voy a tratar de ser breve. Al final de este PowerPoint están los enlaces a todas las normas. En todo caso, después se puede distribuir el PowerPoint, no es problema. Lo primero que siempre tuvimos que aclarar desde el principio que empezamos a funcionar es que el Banco Central no es autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. El Banco Central está limitado a aplicar la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica. Y si ustedes se fijan en la Carta Orgánica... Discúlpeme, ¿no es autoridad de aplicación de qué ley? Ahí no se escuchó. Repito, el Banco Central solo aplica su Carta Orgánica, que ahí pueden ver el artículo primero, y la Ley de Entidades Financieras. Pasa al siguiente, el artículo primero es meramente institucional, que es un ente autárquico, etc. La última modificación de la Carta Orgánica incorporó al artículo cuarto ese inciso H, proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes. Esto nosotros siempre lo hemos interpretado, primero que el verbo proveer es un verbo bastante laxo, no nos brinda una pista de a qué se está refiriendo, si es que tenemos que ir a abrazar a los usuarios, si tenemos que darle defensa jurídica, o como lo hemos interpretado, no nosotros, pero sí lo he interpretado tanto el directorio como la asesoría legal, es la emisión de normas que de algún modo incida o coadyuve a la protección de esos derechos. Y lo más importante, que por eso existimos nosotros, que toda esa actividad debe ser coordinando la actuación con las autoridades públicas. En el origen eso fue toda una discusión. ¿A qué se refiere con autoridades públicas? Porque una interpretación restrictiva, esas autoridades son las que designa la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 41 de la ley. Nosotros decidimos que, particularmente cuando la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe empezó a requerirnos asistencia, decir, no, nosotros no tenemos que medir con esa vara tan estricta de quién es autoridad y quién no, sino de cualquiera que tenga, aunque sea indirectamente, alguna competencia o asuma alguna actividad, nosotros igual prestarle asistencia. Y así es como creo que hemos
consolidado una relación bastante fructífera con la Defensoría de Santa Fe y con algunas otras autoridades, dirigidas a tratar de mejorar de a poco la situación de los usuarios. Es un largo camino, no es sencillo. Internamente el propio Banco Central a veces ha tenido alguna reticencia al cambio, pero la evolución normativa muestra que esa resistencia ha sido vencida. Hay que entender que hasta la reforma de la Carta Orgánica, el Banco Central decía claramente: no intervenimos en conflictos entre consumidores y los bancos, ¿no? No el problema del Banco Central. No solo no intervenir no se intervenía no solo en el reclamo individual, que es relativamente entendible, sino que no se tomaba ningún tipo de acción frente a quejas de usuarios. Hoy en día eso ha cambiado. Tenemos una relación fluida con la Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor, lo cual posibilita que el reclamo individual que entra, nosotros lo tomamos para el análisis sistémico y el individual se lo derivamos a la Autoridad de Defensa del Consumidor prácticamente, si no en el día, dentro de la misma semana. Lo otro es hacer los fines ilustrativos sobre la situación institucional del banco. La otra, ¿cómo era? Y eso va de la mano de la ley de entidad financiera, que es el artículo 4º, correlativo, fija los límites de la actividad reglamentaria que tiene el Banco Central. No podemos regular cualquier actividad bancaria. Mejor dicho, no toda actividad de los bancos entra dentro de la órbita del Banco Central. Siempre doy un ejemplo muy burdo. El Banco Central no controla las condiciones de seguridad y higiene del trabajo en una entidad bancaria. O, como algún ejemplo al principio, cuando se se dispuso que todas las sucursales tenían que tener una rampa de acceso para discapacitados, el Banco Municipal de Rosario planteó que su casa central está en un edificio catalogado y no pueden tocar la fachada. Es muy difícil porque un banco para instalarse necesita una habilitación municipal. Entonces, a veces las normas del Banco Central no son superiores a las normas municipales. Todo depende de la competencia. Abreviemos. Lo mismo, por ejemplo, que a veces tenemos muchos problemas con el tema de la ley de tarjeta de crédito, que tiene esta doble competencia. Si ustedes ven, la competencia nuestra en materia de tarjeta de crédito es exclusivamente sobre aspectos financieros. Y de hecho, las normas del Banco Central en materia de tarjeta de crédito solo tocan el tema de las tasas de interés. Lo que nosotros hemos interpretado, ampliando un poco pretorianamente, es que lo discutimos con Leo y con otros abogados. Nosotros hemos hecho hace unos años control de cláusulas abusivas sobre contratos bancarios. La primera pregunta es: en los paquetes vienen distintos contratos. Entonces, desde la caja de ahorro, la cuenta corriente, la caja de seguridad, el mutuo y la tarjeta de crédito. No tenía mucho sentido en la revisión del contrato saltearse el capítulo de tarjeta de crédito en un paquete. Entonces dije, bueno, como cuando es un contrato accesorio de un contrato bancario, podemos verificar por lo menos la abusividad de las cláusulas. Si bien no podemos ya adentrarnos a la operación comercial, que eso es de la Secretaría de Comercio, pero sí. Entonces se da medio el absurdo que el contrato crudo de tarjeta de crédito no lo podemos ver, pero si está dentro de un paquete como es accesorio, terminamos viendo todos los contratos. Y no tuvimos resistencia de las entidades, eso también lo voy a decir. Ninguna entidad vino a plantear la incompetencia del Banco Central para revisar los contratos de tarjeta de crédito. O porque no se dieron cuenta, porque les resultaba mucho más engorroso litigar. Bueno, ya está. Eso en cuanto a las competencias que nosotros tratamos de, si bien no excedernos en nuestras funciones, porque, como siempre digo, el camino a la nulidad está empedrado de buenas intenciones, tratamos de mantener
con las entidades una relación que coadyuve a que den respuesta, porque la principal queja que siempre recibimos es que muchas veces las entidades no contestan los requerimientos de Defensoría del Pueblo o de Autoridad de Defensa del Consumidor. Y uno de los trabajos que hacemos es explicarles a las entidades que más allá de cuál sea su idea sobre las competencias, sobre las legitimaciones de cualquier organismo, aunque sea por razones de cortesía, tienen que dar alguna respuesta. Y dentro de todo lo hemos ido consiguiendo. Lo que pasa es que ahora nos han aparecido nuevos actores. Una vez que habíamos terminado de convencer a los bancos, hemos tenido una de estas nuevas billeteras electrónicas que nos ha llegado a plantear nuestra incompetencia entonces, no solo ahora tenemos que lidiar con que no les contestan a los organismos de defensa del consumidor, sino que ahora ni siquiera nos quieren contestar a nosotros. Pero ya les hemos explicado que la opción no va a ser agradable. Pero bueno, hasta acá llego yo con el tema de competencia. Nosotros habíamos hecho un breve temario, salvo que alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, vamos a hacerlo esto más dialogado. Si no, Leo, hablamos un poquito de medios de pago. De normativa actualizada. Sí, porque... ¿Sí? Sí, por el problema lo tenían allá del brazo. Y el bozarrón del doctor ayuda. Un segundito, ¿eh? ¿Querés volver a poner por lo menos al comienzo la... ¿Sigo? Bueno, buenos días también. Soy Leonardo Ruch, estoy en comisión en la presentación previa. Agradezco la posibilidad de estar acá, agradezco la verdad que se haya sido bastante concurrido toda esta actividad. Y yo creo que puede ser rico, que puede ser útil para todos. Lo es para nosotros, porque ya les digo, o sea, para nosotros es nutrirnos de información que capaz a veces uno no maneja, las regiones, las jurisdicciones manejan problemática diferente, y todo es bueno tomar nota sobre eso. A ver, yo previo a meterme un poco, digo, a la par del aspecto formal, del aspecto de competencias, hay un momento donde, digamos, tenemos que hacer referencia a los problemas puntuales, urgentes, que están ocurriendo hoy por hoy, y a las medidas y a las decisiones y las recomendaciones al respecto. Y en todo esto es inevitable y es ineludible el tema de lo que son los ciberdelitos y lo que son las estafas virtuales. A ver, lo primero que se me ocurre decir y me parece importante es que esto es un fenómeno, el tema de la operatividad digital que se está imponiendo a nivel mundial, ¿no? Nuestro país no está por fuera de eso, pero ¿qué pasó? La pandemia aceleró los pasos, el proceso. Desde el momento que, digamos, empezó la cuarentena, empezó el aislamiento, por lo menos de lo que nos referimos nosotros, las entidades bancarias dejaron de prestar atención presencial y hubo un crecimiento y una prevalencia de cada vez más en la operatividad por medios digitales, por medios virtuales. Que es algo que, digamos, es importante decirlo. El Banco Central venía trabajando. Hace un tiempo se creó en el Banco Central una gerencia de inclusión financiera y se venía trabajando con esto, pero como dije antes, el tema de la pandemia aceleró los tiempos. Entonces, a la par de que empieza a imperar más este tipo de operatividad, a la par de eso surge el tema de los eventuales conflictos, los eventuales estafas, los eventuales reclamos, los inconvenientes y los perjuicios. Y bueno, como decía antes Martín, en el Banco Central lo que se hace es un seguimiento sistémico de registro de los casos, de los reclamos que van llegando, entre otros motivos para, digamos, ver si se hace necesario en algún punto tener que tomar alguna decisión de regulación normativa al respecto. Entonces, haciendo a modo más o menos sintético, se hizo determinado foco en algunas cuestiones que eran las que más imperaban en su momento. Estamos hablando de 2020 para acá, de mediados de 2020 para acá. Y todas estas cuestiones versan fundamentalmente, como está un poco detallado ahí, con el tema de los pagos electrónicos, las billeteras digitales y los créditos preaprobados, tomando como tres
tres, digamos, ítems para un poco arrancar con esto, aunque esto vale aclararlo. Esto no se reduce acá, porque todas las cuestiones un poco consumeriles y puntualmente estas son muy dinámicas. Hoy es una cuestión, el día de mañana varía, aparece otro elemento, otro instrumento, otro problema. Entonces, eso va obligando a hacer modificaciones constantes sobre estas cuestiones. Entonces, el Banco Central decidió, digamos, tomar y empezar con regulaciones. Pero acá entra en juego una cosa que me gusta y me parece importante aclararlo. Cuando uno ve, a cualquier persona que le pueda decir, che, está habiendo mucho problema con estafas, con ciberdelitos, con engaños, surge una primera idea de decir, bueno, suspendamos, eliminemos, reduzcamos al máximo estas cuestiones. Pero, digamos, eso va a contramano de dos cuestiones. De lo que venía imperando en el mundo y fundamentalmente va a contramano de lo que el Banco Central viene realizando de unos años para acá. Hay un programa vinculado con esto que se lo denominó Transferencias 3.0, que tiene diferentes etapas, pero es una promoción desde el Banco Central e instrumentación a los fines de tratar de llevar a la mayor operatividad virtual o digital. Entonces se impulsan los pagos digitales a los fines de promover esto que comentaba antes, de una mayor inclusión financiera. A ver, esto está muy de la mano con cuestiones culturales, o sea, la expansión y el desarrollo de este tipo de nueva forma de operar no es lo mismo en grandes ciudades que en pueblos que están más alejados, tierra adentro. Y se supone que es un proceso que va a llevar tiempo, pero que se va a ir dando. O sea, lo que pasó con la pandemia es que esto, como dije antes, aceleró. Había gente que era muy redundante, muy reacia, a tener que, no sé, hacer pagos, hasta contratar un plazo fijo, preferir siempre al establecimiento bancario, hacer ahí presencialmente, cobran en algunos lugares, para nosotros puede parecer un poco raro, pero hay lugares que prefieren cobrar, jubilaciones, todo, llevárselo. Hay gente que es bastante reacia, sobre todo cuando vamos a gente de una determinada edad. Pero bueno, el Banco Central de un tiempo viene promoviendo esto. Entonces, lo que se busca, que hay ahí 3-4 puntos principales que están marcados, es impulsar esos pagos con transferencia a los fines de que no se hagan más en efectivo, por un tema de seguridad, por un tema de rapidez. La posibilidad de abrir cajas de ahorro por medios digitales, que no tenga que ser antes, como se hacía antes, ir al banco. La posibilidad de acceder a cajeros automáticos, la posibilidad de ir a un comercio y poder pagar a través del código QR, con el tema de cualquier lector de QR que esté habilitado, y que lo vamos a ver cuando veamos el tema de billeteras. Y bueno, y a poder asociar directamente estas billeteras a cuentas bancarias o virtuales sin contar con una tarjeta de débito, que antes era un requisito que se pedía para cualquier cosa, que uno tenga una tarjeta de débito y que pudiera ir al cajero y manejarlo un poco con eso. Entonces, a lo que voy un poco con esto es que, digamos, la regulación se hace necesaria, pero a la par de eso se va y se iba y se va ahora en un camino, digamos, un poco a los fines de promover y desarrollar esto en lo posible. Lo que pasa que, claro, desde el momento que se empiezan a detectar muchas cuestiones, surge necesaria y obligatoria la necesidad de una regulación. Entonces, yendo a uno de los primeros elementos que más o menos hacíamos foco, está la cuestión del DEBIN, ¿no? El DEBIN, digamos, para el que no puede estar familiarizado con esto, el DEBIN surge de la expresión débito automático, es la posibilidad, es un medio de pago, básicamente. Entonces, lo que se buscaba era que uno, digamos, pueda hacer un pago de una persona a otra, digamos, de manera directa, sin necesidad de caer en lo que era la transferencia tradicional anteriormente. Entonces, era digamos, tenía sus ventajas, era más rápido, no era necesario registrar a la persona. No sé si se acuerdan ustedes que antes para hacer una transferencia, dependiendo la entidad, uno primero tenía que tener registrado, o sea, en sus clientes. Después con las aplicaciones móviles no, pero por ejemplo en algunos bancos, a mí me pasaba con el Banco de Nación, me obligaba a ir al cajero primero a hacer la primera, si yo hacía por primera vez una transferencia a una persona, ir al cajero, hacerlo por cajero, una vez ya me quedaba registrado y después ya lo podía hacer por home banking, por ejemplo. Entonces, el DEBIN lo que proponía era eso, era eliminar ese paso y, digamos, poder hacerlo de manera más breve. ¿Qué pasa? Empieza con esto el tema de gente que empieza a hacer planteos y reclamos diciendo, me aparecen débitos en cuenta que desconozco, que yo nunca he hecho, que no reconozco, desconozco a quién fue la persona y todo eso.
Entonces, lo que se buscó hacer con la regulación, que me parece importante decir, es no soluciona los problemas de manera absoluta, pero lo que sí tiende es a mitigar los efectos negativos que pueda tener. Lo que surgió es una comunicación, que es de julio del año pasado. Ustedes saben que las comunicaciones es la forma que el Banco Central actúa, se expresa de manera normativa, que tiene que ver con la notificación de este DEBIN, que es, entonces se trasladó la obligación a las entidades de notificar al usuario de todos los DEBINes que tenga, digamos, solicitados, ¿no? Mediante, como dice ahí, notificaciones específicas, en forma inmediata, la información de los DEBINes recibidos. Y que la notificación se tiene que hacer a través de los medios que habitualmente, digamos, se comunica cada entidad con su usuario. Mail, correo electrónico, mensaje, no sé, puede ser un mensaje de texto, puede ser un WhatsApp, digamos, la forma habitual que tiene de hacerlo. Y esa notificación es con una leyenda, que es textual, que es el entrecomillado, que bueno, que se detalla, digamos, qué información te tiene que recibe cada uno como usuario. Vos estás un día, estás en la calle, y te aparece un aviso, está este DEBIN. Entonces, que uno pueda, digamos, aceptarlo, primero estar en conocimiento de qué se va a hacer, y que, digamos, esté al tanto y que pueda saber, digamos, tener un mayor control y conocimiento del débito que se va a hacer. ¿Esto por qué? Como dije antes, empezaron a haber muchos planteos de usuarios de débitos que desconocían completamente en cuenta y que no sabían. Entonces, acá se traslada una cierta obligación y responsabilidad en la entidad digamos, de desarrollar y promover sobre todo ese principio de información que siempre se maneja en el derecho consumeril, de, digamos, que cada persona, previo al DEBIN, tenga esa información, tenga esa notificación de parte de la entidad. Yo no sé, insisto, qué tan es común. Yo puntualmente he hecho pagos con DEBIN, me han hecho alguna transferencia también con este medio. Creo que de un tiempo acá ha bajado un poco, me parece que tuvo un origen determinado y fue variando, pero también es cierto que a veces me ha pasado que para hacer algún pago sin saber yo que hacía un DEBIN, me pasaban los datos de la cuenta y todo, y cuando lo quería hacer, se instrumentaba a través de esta forma. O sea, uno no elige hacer el DEBIN, uno hace y digamos queda como digamos el concepto o la operación que haces a través de este medio. A ver, otra cuestión, ya un poco más general y más conocida por todos, tiene que ver con los créditos preacordados, con los créditos preaprobados por parte de las entidades. Otra vez, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el conflicto con esto? Gente que decía, me aparece un préstamo otorgado, un crédito en cuenta, que nunca recuerdo haber solicitado, que nunca tramité, que nunca gestioné. Cuando te aparece, ya te aparece el dinero y con la consecuente obligación que eso genera al momento de la evolución, que es en cuotas. Entonces, salieron dos comunicaciones, primero una 7319, después se modificó con la 7370, estamos hablando de septiembre del año pasado, que otra vez apunta a lo mismo, apunta a cada entidad bancaria que decide mandar digamos, comercializar con este producto, se le traslada una responsabilidad al momento de su instrumentación. Esto tiene que ver con dos cosas, básicamente, o por lo menos se me ocurre a mí que son importantes. Una es a la falta de reconocimiento de un crédito preacordado, y que también está vinculado, algo que hablamos antes recientemente, del tema de cuál es la evaluación que hace la entidad al momento de otorgar. Y digamos, además, cuál es la facilidad que eso se da. Lo que empezó a pasar de un tiempo para acá es que uno entraba al home banking y te aparecía la opción con un clic, te aparecía, usted tiene un crédito preacordado, tanto, con un clic lo podía hacer, empezó a aparecer en el cajero automático, en la información del cajero automático, empezó a aparecer en correos electrónicos, en WhatsApp. Entonces, digamos, como una facilidad importantísima al momento digamos, de querer contratarlo, que cualquier persona podía hacerlo, a veces a conciencia y a veces por desconocimiento, a veces queriendo cerrar una ventana capaz de dar la opción de aprobación. Entonces, ¿qué se hizo con esto? ¿Qué es lo que buscó, digamos, cuál fue la pretensión que tuvo esta normativa, esta comunicación? Como dice ahí, hay un requisito técnico operativo, que digamos que no viene al caso, digamos, hacer mención acá, porque, insisto, es algo muy técnico que tiene que ver con las obligaciones que parte de sistemas o seguridad informática maneja el Banco Central con cada entidad. Se le hace un agregado.
¿no? Eso es los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de riesgos, relacionados con tecnología informática. Entonces, ¿cuál era hasta ahora el proceso, el pase, ¿no? Te llega la promoción de un crédito preacordado, la aceptación y la posterior autorización de la entidad. Era como se venía dando. Entonces, esta comunicación, ¿qué es lo que dice? Que para esa autorización de un crédito, la entidad tiene, primero, parece un poco obviedad, pero visto los hechos que se fueron dando, vemos que no están así, es verificar de manera fehaciente la identidad de la persona, ¿no? O sea, porque esto se ha dado cuenta y se tomó conocimiento que los bancos hacían, cuando instrumentaban estos créditos preacordados, lo manejaban con las generalidades de una determinada cartera. O sea, no había una evaluación muy específica de te estoy ofreciendo a vos. Se tomaba tal cartera y se enviaba la misma comunicación a todos. Entonces, primero una verificación de esa identidad mediante técnicas de identificación positiva, como se dice, ¿no? Que la persona que yo le estoy ofreciendo esto sea tal cual. Y que la autoriza sea quien dice ser. Un segundo requisito que se pidió es que se constate previamente que los puntos de contactos que tiene la entidad con ese usuario no hayan sufrido alguna variación en lo inmediato, en lo reciente. ¿Esto por qué? Porque, a ver, en los casos de que una persona utilizaba las claves de otra, ¿sí? Lo primero que muchas veces se hacía era, cambiaba, digamos, el acceso. Entonces, si la persona que, digamos, se dedica a estas tareas perjudiciales, lo que hacía era modificaba los puntos de contacto, cambiaba la contraseña. Imagínense esto, una persona tiene su home banking, otra persona le saca los datos, por medio de engaños, por medio de inteligencia social, como se dice. Entonces, pero la persona con eso, para no tener, digamos, doble acceso, lo que hacía era cambiar los datos de la persona original. Entonces, cambiaba el home banking, todo eso, y después procedía a solicitar este préstamo. Entonces, lo que se buscó es que el banco, previo a, yo acepté un crédito aprobado, que yo chequeé que en las últimas 48 horas, no es muy preciso la norma sobre eso, pero que haya podido hacer una verificación de que no cambió las claves, no hubo nada, porque es una suposición, es un indicio de que pudo haber algún tipo de robo de identidad. Entonces, es insisto, otra vez, es como un paso previo. Identificación de la persona, que sea quien dice ser, y que no haya habido movimientos un poco sospechosos en lo inmediato. Verificada la identidad de la persona, la entidad le comunica enseguida, o sea, no es que yo lo acepto y ya me aparece. La identidad tiene la obligación de comunicar que el crédito será acreditado, que está aprobado, y que en los 2 días hábiles se va a hacer efectivo. Entonces, es otro paso más. No es que vos un día vas a entrar al home banking y vas a ver, che, me apareció esta plata, esto. Es la entidad diciéndote un crédito que vos solicitaste y a que aceptaste te va a aparecer. Es un aviso que se da. 2 días hábiles. A ver, si me preguntan a mí, puede parecer un plazo relativamente breve. Lo que pasa es que acá siempre están las dos caras de la moneda de cada cuestión, ¿no? O sea, a la par de que a los fines de evaluar un poco o de tomar conocimiento pueda parecer un plazo más o menos razonable, siempre está la gente que, digamos, tiene una urgencia en el momento de solicitar un crédito y que necesita la plata ya. Entonces, es un plazo que depende del mundo, del lugar que uno esté, del lado que uno se mira, puede verlo como algo razonable, extenso o breve. Pero también se previó eso en la norma. Entonces, se da la posibilidad de que si la persona presta la conformidad de manera fehaciente, vale decir, a modo de ejemplo, voy a la sucursal, puedo, digamos, efectivamente decir, che, yo solicité esto, me gustaría no tener que esperar 2 días, lo quiero hacer ahora, presenta sus documentos, verifica la identidad, todo, y que el banco pueda hacerlo previo, digamos, no tener que esperar los 2 días hábiles, puede hacerlo antes, ¿no? O en el día o el día siguiente, en todo caso. Y acá se prevé también una excepción para esa obligación de la entidad, cuando se pone ahí, está en la comunicación, allá estos 2 casos. Uno es que la entidad verifique fehacientemente, como dije antes, la identidad del usuario involucrado, mediante soluciones biométricas con prueba de vida. ¿Cuáles son? No sé si están al tanto un poco. Las soluciones biométricas son las identificaciones de la persona a través de características, digamos, físicas que tiene que ver. A ver, reconocimiento facial, algunas no están muy desarrolladas, la huella dactilar es otra, lectura de retina, bueno, hay
Creo que hoy la mayoría de aplicaciones se maneja con el tema del reconocimiento facial, pero bueno, se abre, digamos, del momento que se utiliza la expresión solución biométrica, se abre el espectro, digamos, que da una mayor seguridad que simplemente yo me llamando por teléfono y digo, soy fulano de tal y quiero que se me apruebe y se me acredite el crédito. Y la otra ya está más vinculada a un supuesto de un caso de fraude engañoso, que es cuando hay una denuncia policial presentada por la persona, de que diga, mira, yo nunca solicité nada de esto, se da un plazo de 90 días, que es muy extenso, corridos de la primera cuota de vencimiento del crédito, y que bueno, ahí que la entidad pueda cancelar el crédito, hacer unir la devolución de las sumas y anule los posibles efectos de la situación crediticia. ¿Esto con qué tiene que ver? Con la información que aparece en las centrales de deudores, ¿no? O sea, lo que ha pasado mucho es, no solo cuando surgió el problema de los créditos preacordados, que aparece la plata y que uno se ve en la obligación de la devolución, sino, como algunos no están al tanto, empiezan a tener una situación en lo que es la central de deudores, públicas o privadas, perjudicial. Entonces, a eso apunta un poco los créditos preacordados. Es importante decir que, digamos, fue una cuestión que había muchos inconvenientes, había bastantes reclamos, y desde esto, ya les digo, tuvo vigencia a partir de septiembre del año pasado, por lo menos el conocimiento y el registro sistémico que está haciendo el Banco Central ha bajado considerablemente, y esto dicho por muchas autoridades de aplicaciones provinciales y municipales. Y después, otra referencia, que es algo un poco más complejo, sobre todo porque creo yo que está más en desarrollo y está arrancando, que es lo que tiene que ver con las billeteras digitales. Salieron unas normativas del Banco Central, una puntualmente en julio y una muy reciente que ahora la vamos a ver ahora en febrero de este año, con mayores cada vez regulaciones sobre las billeteras digitales. A ver, básicamente la billetera después se define en una de estas normas, que lo voy a acelerar para... No siempre las normas hacen definición de conceptos, pero bueno, en algunos casos pasa, y acá el Banco Central lo ha hecho. La billetera digital básicamente lo que es la posibilidad, digamos, de disponer de todos los datos de uno vinculado a cuestiones bancarias financieras de manera móvil, ¿no? Uno tiene una aplicación y, digamos, ahí del momento que la solicita, que la contrata y que, digamos, tiene un usuario, pasa a tener toda su información crediticia, información de cuentas, en una aplicación móvil, ¿no? Con la comodidad, como decía antes, la celeridad y los riesgos que ellos conllevan, ¿no? Entonces, en una de las comunicaciones del Banco Central definen a esa billetera como servicio, básicamente ofrecido por cualquier entidad o proveedor de servicios de pago, porque vamos a ver que no solo son entidades bancarias quienes las realizan, a través de una aplicación, en un dispositivo móvil, navegador web, hoy casi todos lo tenemos en el celular, pero puede ser también en tablet o en computadora, que permite efectuar transacciones, pagos con transferencia, pagos de servicios, después vamos a ver más el detalle de cuál pueden ser, y asociarlo con otros instrumentos de pago, con las cuentas bancarias o con tarjetas de débito, de crédito u otras. Básicamente esa es la definición que desde el Banco Central se emitió al respecto, y la regulación que empezó a haber con este tipo de nuevo producto de billeteras. A ver, digo esto para que sepamos de lo que estamos hablando. Las más comunes: Mercado Pago, Modo, ValePay, creo que son las más populares, las que tienen más usuarios hoy por hoy. Entonces, la regulación que salió el año pasado, la 7328 de parte del Banco Central, fijó algunos parámetros. Primero, a modo general, que permite que esos proveedores ofrezcan cuentas de pago que pueden permitir más de un titular, ¿no? Esto porque estaba pensado muy a nivel uso comercial, de una sociedad o de algo, entonces que no sea solo una persona, sino que puedan estar asociados diferentes cuentas, ¿no? Y la obligación que se trasladó, o la responsabilidad que se le trasladó a estos proveedores de servicios financieros y a las entidades, es, por un lado, nuevamente, como se habló con el tema de DEBIN, como se vio en el tema de los créditos preacordados, es que haya una verificación de identidad de las personas que requieren la apertura de cuenta de pago, ¿no? Las billeteras utilizan estas soluciones biométricas que hablé antes, de identificación facial, todo eso, se piden los documentos, se pide, bueno, hay como una verificación de identidad. Un requisito muy importante es que se asocien estas billeteras digitales
solo aquellos instrumentos de pago o cuentas que sean de la misma titularidad de la persona. O sea, que yo no baje el modo, por ejemplo, en mi celular, que dé todos mis datos, mi nombre, mi DNI, pero lo asocie a una cuenta y que no sea yo el titular de esa cuenta. Yo, o como vimos antes que puede haber más de un titular, alguno de los cotitulares. Entonces, que la empresa proveedora asocie solamente esas billeteras a cuentas que sean de la misma titularidad. Parece una obviedad, pero en su momento no estaba legislado ni regulado esto. Y después algo que se está, digamos, haciendo referencia en todos los procesos estos nuevos, que justamente hace foco en los procesos que tienen que tener y en los requisitos más técnicos que tienen que hacer, es siempre tiene que haber como un monitoreo, como una observación y una pseudoauditoría de identificar y arbitrar mecanismos fuertes, ¿no? Al momento para acceder a la billetera, que no sea una clave de 2 o de 4, sino que requiera, digamos, cada vez más. A veces hay un doble paso, a veces hay un número más extenso, a veces hay una cuestión, pero digo, fíjense que una persona hoy pierde su celular o se lo roban, uno dice, bueno, a ver, primero tiene que acceder al celular, ¿no? Tiene alguna clave, un número, el gráfico. Después, ponele que puede llegar a tener acceso. Tiene que entrar a la billetera o al home banking o a la cuenta y también tiene que volver a entrar a eso. Bueno, lamentablemente, después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero a la par del engaño que pueda haber, eso siempre va de la mano con alguna actividad más de phishing o de hackeo. Entonces, lo que se busca es tratar de, no sé, poner, por un lado que no sea conflictivo, no pueden poner una clave de 10 números, pero digamos tratar de tener los medios de identificación los más fuertes posible. Por eso se dice que, bueno, ya internamente todas estas actividades tienen que ser trazables, auditables, brindando siempre protección y seguridad, y que cada entidad debe brindar digamos, esto que estuvimos hablando antes, debe ponerlo en conocimiento del usuario. ¿Qué quiere decir eso? No sé si habrán visto de un tiempo para acá, en los home banking, todos, mayores resguardos, o ventanitas, o cuidado no de las claves, todo eso, digamos, o utilice claves más complejas, no ponga su apellido, no ponga su nombre, no ponga su fecha de nacimiento, no ponga su teléfono, alguna terminación del DNI. Digamos, tiene que ver con una pata que nos parece clave con todo esto de lo que tiene que ver con las estafas virtuales y todo, que está vinculado a la educación financiera que puede haber, más allá de regulaciones, más allá, digamos, de cuestiones más técnicas que tiene que ver con supervisión e inspección de los sistemas informáticos y bancarios de cada entidad. La parte de educación, por algunas cuestiones que voy a comentar un poco ahora, son claves. Y por último, bueno, a nivel normativo, les comenté, hubo 2 comunicaciones del Banco Central en el mes de febrero, que son un poco más técnicas. Bueno, por un lado define la billetera digital, establece procedimientos de identificación, conforme a otras normas de depósitos de ahorro que ya tiene el Banco Central, contar con procedimientos, tecnologías y controles en forma no presencial. La verificación de los datos, vos venís y solicitás una apertura de una billetera, que yo como sujeto obligado haga la verificación, consultando en bases públicas o privadas, digamos, de que la persona sea quien dice ser. Y lo que se hizo fue crear 2 registros. El registro de proveedores de pago y el registro de billeteras digitales interoperables. ¿Qué se busca con esto? Primero, es una obviedad, pero digamos, que cualquier billetera o cualquier proveedor que salga al mercado sea parte de ese registro. Es algo bastante declarativo y estadístico institucional. Es un registro que cada vez se está agrandando. El último dato que yo tenía, creo que billeteras, por lo menos en nuestro país, estaba arriba de 30 y acercándose a los 50, y es más de lo que había hace un tiempo atrás. Pero cada vez hay más, y digamos, si sigue teniendo apogeo y todo eso, se supone que van a crearse nuevas. Entonces, contar con un registro en este punto ya les digo, de proveedores por un lado y de las billeteras por otro. Sí, disculpa, un segundito. Sí. ¿Puede ser? Dale. Los amigos que estaban en Corrientes quieren hacer unas preguntas. Primero agradecer, digamos, la minuciosa explicación de las medidas que está tomando el Banco Central y que muchas veces
no tenemos acceso a esas explicaciones. Si pudiéramos tener una copia del PowerPoint, la verdad que para nosotros sería muy importante. Desde ya, a ver, todo el tema normativo, primero, la presentación y todo el dato de las comunicaciones o regulaciones, más allá de que se pueda tener acceso, tenemos el detalle puntual y específico para ponerlo en conocimiento de todos los organismos. La verdad que sería importante. Estamos hablando de la mayoría de Defensoría del Pueblo, si tomamos las que están acá en el centro norte y las que están en Corrientes en este momento escuchándonos. Tengo entendido que Corrientes quería hacer una pregunta, no sé si están utilizando el chat. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos, ¿Qué tal? a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Voy a prender la cámara. Estamos con... Me está escuchando bajo. Ahí va, Ahí está. Ahora sí. Taco, Formosa y yo, Corrientes. Gusto, saludos para todos. Lamentamos nomás estar así improvisando con el celular. Pero bueno, nosotros acá creo que Alberto va a también tener una pregunta. Nosotros en Corrientes tenemos el caso que sucedió hace muy poquito tiempo. El Banco de Corrientes mudó la banca web y esto tuvo una fecha de vencimiento de la banca web que venía utilizando, que era con la red Link, ¿sí? Y a la fecha de vencimiento posterior, no todos los usuarios lo hicieron en forma automática, o sea, o en el tiempo que correspondía, algunos tardaron un poco más. En ese tiempo que tardaron los usuarios, alguien que estaba sabiendo del inicio de la aplicación web propia del Banco de Corrientes, se hizo pasar por los usuarios. Entonces generaron débitos en las cuentas de los clientes de Corrientes y vaciaron las cuentas, ¿no? Tenemos 8 casos que están denunciados, hicieron todas las denuncias en vía administrativa del banco y ya están con denuncias en la justicia, digamos, en la fiscalía, porque el Banco de Corrientes no da respuesta. Y le dicen a los clientes en el Banco de Corrientes que la única vía que les queda es el Banco Central. Ese es el caso que estamos teniendo nosotros con la mudanza de la banca web. O sea, el app que tenía Link se mudó a la app propia del Banco de Corrientes. Y ahí se produjeron las estafas. Eso es lo de Corrientes. Voy a hacer después más petitorio. ¿Alguien quiere más escuchar un momento? Eso por ahora. Nada más, los escuchamos atentamente. Bueno, ¿se me escucha? No sé de dónde esa respuesta del Banco de Corrientes me suena rara, porque más allá de que si nos ponen en conocimiento del caso, y es una falla de sistemas, obviamente, nuestra auditoría interna de sistemas puede intervenir, ¿no es cierto? El banco tiene una responsabilidad civil frente a sus clientes. Cualquier cosa que decía el Banco Central no afecta esa responsabilidad civil y debe responder, sea tanto por la responsabilidad civil ordinaria, sea por la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Vamos, como respuesta del Banco Corrientes es floja. Decirle a un cliente que su única vía es recurrir al Banco Central, me parece flojo, digamos, porque si nos entra, nosotros tenemos en la página web del Banco Central un formulario de quejas y reclamos. Supongamos que un usuario de Corrientes plantea esto, en primer lugar que el sistema nuestro automáticamente deriva el caso individual a defensa del consumidor, pero los hechos del caso nosotros lo registramos y deriva a auditoría interna del sistema, un caso como este, por lo que nos están contando. Después podemos,
Si quieren nos comunicamos por mail o por teléfono y con más detalles, pero digamos, como respuesta lo va a correr, me parece muy floja porque, digamos, si lo que ocurrió es una falla de los sistemas de ellos, la responsabilidad civil es clarísima, digamos, sea por la Ley de Defensa del Consumidor, por el Código de Comercio. Otra cosa es que el banco tenga la postura, bueno, hasta que no tenga sentencia judicial no pago nada y no arreglo nada, pero eso es otro tema. Banco Central, si ustedes nos plantean el caso concreto, bueno, podemos hacer que lo verifique Auditoría Interna de Sistemas. Pero bueno, no, es lo único que se me ocurre en este momento. En todo caso, después, si quieren lo conversamos o nos mandan por mail. Como ahora les van a pasar el PowerPoint, las últimas páginas, además de estar los enlaces a todas las normas que usualmente aplicamos, hay una dirección de correo electrónico que es una casilla exclusiva para organismos públicos, o sea, para ustedes. Siempre pedimos, por favor, no se la den a particulares, porque no le contestamos a particulares, solo contestamos a funcionarios de organismos públicos a través de esa dirección. Y es la que usamos como puerta de entrada para los pedidos de colaboración. Así que no sé, no tengo... Lo que me gustaría agregar un poco es que nos hemos encontrado con situaciones no específicas así, pero similares, de direcciones provinciales o algunas defensorías diciendo que el banco básicamente rechaza o se desliga de cualquier reclamo, digamos, y la normativa es clara, ya sea que se mire como proveedor de servicio o por la normativa puntual nuestra. Primero, lo que tiene que ver con los usuarios, cada entidad tiene su responsable de atención al usuario de servicio financiero, con lo cual, si va un particular y dice, me pasó esto, tiene la obligación de por lo menos tomar el reclamo y dar una respuesta. Eso, punto uno. Después, a nivel responsabilidad, sujeto obligado, ya con las leyes de defensa del consumidor, digamos, también tiene que dar respuesta. Remisión o envío al Banco Central, además de flojo, me parece, digamos, contrario, digamos, a la normativa vigente. Pero, insisto, para algunas cuestiones, con otras entidades, hemos visto que eso a veces es una postura o una política o una instrucción que tienen de, digamos, de desligar, pero como comentaba Martín, para mí la responsabilidad en principio, más allá que se demuestre lo contrario, me parece clara de la entidad. Y del Banco Central, además de ofrecernos, digamos, si quieren trasladarnos la presentación o hacer una presentación formal y derivarlo a las áreas de seguridad informática internas del banco, nosotros obviamente está esa posibilidad y bienvenido sea. No, incluso agrego, si el problema a veces es que la entidad no da respuesta, no digo a los usuarios, pero no les da respuesta a ustedes, nos lo pueden trasladar y nosotros sí le podemos exigir a la entidad que les dé una respuesta, además de informarnos a nosotros los antecedentes del caso, etc. Parte de nuestra función a veces es de hacer de intermediario. Es decir, bueno, a una autoridad necesita una respuesta a un banco, el banco no la da, bueno, nosotros se la pedimos para que la dé. Bien. Clarísimo, muchísimas gracias, y además incluso también sirvió para ahorrar la pregunta de Alberto Penacho. Así que justo en la última parte lo que aclaró Martín. Muchas gracias. Bueno, reitero un poco lo que dijimos un poco en la introducción, o sea, la colaboración nuestra, digamos, desde el momento que nosotros planteamos y promovemos estas actividades. Vale decirlo, no somos una gerencia del banco muy numerosa, hay cosas que llevan su tiempo y su dedicación, pero, digamos, tratamos en la medida de lo posible, porque esto es una parte, digamos, de la tarea que hace esta gerencia, pero tratamos de dar una respuesta lo más rápida y lo más completa posible. Yo lo último que quería decir, para terminar un poco con el tema de estafas digitales, y esto es un poco esto. A ver, en el año 2020 empezaron a haber muchos casos y muchos reclamos con estas cuestiones, ¿no? Por esto que comenté antes, por la pandemia, por el aislamiento y por el uso cada vez mayor no solo a los términos de servicios financieros, digamos, las compras a distancia se han hecho. Conozco amigos que me dicen, me encanta comprarme ropa así a distancia, que me lo traen, no me la tengo ni que ir a probar, ni ir a un comercio, y si me viene y le pifié con el talle,
puedo pedir la devolución. O sea, es un fenómeno que está imperando. No sé, yo voy a atenderme a mi prepaga y me dicen, pásame la credencial digital, digamos, cada vez se utiliza menos el instrumento concreto y material. Pero lo que quería, digamos, hacer referencia es que... Perdón, el defensor del reporto que es una pregunta. Sí, dale. Hola, buen día. Aprovecho para saludar a quienes están en Rosario y saludar a los colegas que están ahí en Corrientes. Mi nombre es Ismael Rins, soy defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Quería hacer un breve comentario respecto de las comunicaciones del Banco Central, sobre todo esta última de la 7370, donde habla de la verificación de manera fehaciente de la identidad y de constatar los puntos de contacto. Digamos, la problemática de este tipo de estafas, sobre todo porque el banco aprovecha y caracteriza mucho al estafado, y además porque se ha beneficiado de este sistema de detención por turnos, donde inclusive los estafados quieren entrar al banco y no los dejan entrar a hacer la denuncia ni hablar con nadie. Pero además estas circulares carecen absolutamente de perspectiva de derecho, porque no incluyen ni hacen ningún tipo de referencia y tratan igualitariamente a una persona que tiene acceso a la tecnología como a aquella persona que no tiene acceso a la tecnología. No hace ninguna referencia interseccional respecto a las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, hace un trato igualitario y llama la atención esto cuando, por ejemplo, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor sí en ese mismo momento sacaba una resolución de protección de las personas hipervulnerables. A mí realmente, cuando leo esto, me parece que estamos viviendo en dos países distintos. La Defensoría de Río Cuarto es una defensoría muy pequeña que ha atendido 801 casos de distintos tipos de estafa. El Banco de Córdoba, por ejemplo, últimamente tiene una destacada actuación en descuentos a través de su tarjeta cordobesa, que directamente deriva a la Defensoría del Pueblo para solucionar a través de una empresa intermediaria. Ni hablar de lo que ocurre con el Banco Superviel, que deberían controlar más de cerca, estafando a los jubilados de una manera inescrupulosa, de una manera descarada, enfrente de todas nuestras narices. Las circulares funcionan, pero no las controla nadie. O deberían estar mejor redactadas, tal vez. Lo digo con un poco de enojo y pido disculpas, pero realmente me enoja mucho, porque veo a jubilados llorando porque se quedan sin su jubilación. Entonces creo que tiene que haber una perspectiva de protección de derechos y un control sobre esta normativa, que podría ser mejor, se puede adecuar, pero si no la controlamos y dejamos que las defensorías del pueblo sigan siendo receptoras de un montón de reclamos que muchas veces no tenemos herramientas para proteger. Bueno, simplemente se lo quería decir y denunciar públicamente el Banco de Córdoba y denunciar públicamente el Banco Superviel, que ahora que se los digo, ya lo saben ustedes. Entonces mírenlo con una lupa, no hace falta con una lupa, acérquense y miren lo que hacen estos bancos. Cuestiones ridículas, seguros de odontología, personas que usan dentadura postiza. Pero estos son casos reales. Quiero lo que hicieron con la trampa en el cajero automático en medio de la pandemia a personas jubiladas, que está bien, hay una corriente que vamos hacia la necesidad de la contratación electrónica y todo, pero en Argentina tenemos un 54% de pobreza, y en los jubilados ni les digo, que tenían que hacer la fila para cobrar su mísera jubilación, y el banco tramposamente les ponía adelante de la pantalla del cajero un botón para que ese crédito preaprobado directamente se lo, digamos, confundiéndose el botón ya le daba el crédito. Yo, digamos, todos
estamos en esta mesa sabemos lo que es un banco, y creo que ustedes también lo saben. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántas sanciones tuvo el Banco Supervivir por esto? ¿Cuántas sanciones tiene el Banco de Córdoba por lo que hace con su tarjeta de crédito? Creo que ahí está la respuesta a todo. Creo que ahí está la respuesta a todo. A lo mejor me sorprende decir que lo han sancionado mucho, pero esa es la pregunta concreta que les hago. Quiero saber cuántas sanciones han tenido los bancos por esta situación y hasta cuándo van a seguir teniendo por turnos. ¿Hasta cuándo van a dar turnos para atender? Es inaudito esto, que los bancos no te dejan entrar ante una situación de emergencia porque te están robando la plata de la caja. Bueno, siempre disculpen el enojo, pero realmente me pone un poco mal esto, me pone mal, esa es la verdad. Bueno, es entendible. No desconocemos que las entidades no son carmelitas descalzas, por decirlo de un modo elegante. ¿No se escucha? A ver, ¿ahora se escucha? Decía, nosotros entendemos y es comprensible la injundia expresada, la bronca. La primera respuesta que le podría dar, no maten al mensajero. Digamos, nosotros somos una pequeña oficina, hay decisiones y competencias que exceden nuestra área. Nosotros reconocemos que muchas normas que dicta el Banco Central, y creo que lo dije al principio, en muchos casos son obeliscocéntricas, no están pensadas para todo el país, sino están pensadas para 4 o 5 ciudades grandes, pero un determinado tipo de usuario de servicios financieros. Los procesos de cambio en el banco no son inmediatos, no son rápidos. Cada norma exige un estudio y un análisis de diversas áreas. Nosotros hemos propuesto muchas normas, otras se han dictado por iniciativa de otras áreas. Digamos, son procesos de cambio que exigen un análisis. Puede ser bueno o malo, no estoy acá para defender particularmente lo que hace el banco. Creemos que se han hecho muchas cosas a lo largo de estos años. Nuestra gerencia no tiene ni 10 años, fue organizada en 2013, somos, aparte de Leo y yo, somos 10 personas más, no somos 40 y pico, somos 10, 12. Y hacemos un enorme esfuerzo por justamente aceitar los contactos, nutrirnos de información, preparar, hacer saber a las autoridades superiores cuáles son las situaciones. Porque es cierto, a veces el directorio no está en estos temas todos los días. El directorio, cualquiera que lee los diarios sabe que el directorio del Banco Central tiene un par de asuntos que considera que son más graves hoy por hoy que nosotros. No digo que somos la cenicienta del Banco Central, pero no vamos a reconocer tampoco somos el área más importante del banco, ni los que llevamos el área de consulta, porque además la estructura de las normas del Banco Central en los temas que afectan a los consumidores están pensadas más como, no como un protagonista, sino como un asistente, como un colaborador. Y que los protagonistas en lo que es la protección de los consumidores son justamente los organismos de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Y nosotros venir a dictar algunas normas que puedan ayudar a mejorar la situación de los usuarios. Y uno puede, todo depende de cómo se lea, es la norma de, pensemos en esto, la crítica que se acaba de hacer a esta norma sobre prestadores de servicio de pago y los de billetera virtual. Pensemos que esta es una primera norma. Antes de esta norma no existía nada en realidad, no tenía regulación alguna. El Banco Central tiende a ser prudente en sus regulaciones. Por ejemplo, de lo que hablaba recién Leo, la regulación sobre créditos
preaprobados. Usted piense que antes de estas normas había muy poco o nada, se consideraba que ingresaba dentro de la libertad de contratación del Código Civil y que el Banco Central mucho no podía decir al respecto, porque el Código Civil y Comercial es una norma superior a cualquier norma que quiera dictar el Banco Central. Vía la ley de entidades financieras y el periodo de realidad, bueno, se dictan normas que mejoraron la situación. Tal vez no como nos hubiese gustado, tal vez debió haber sido más rápido, pero en estas situaciones más vale tarde que nunca, porque si no con esa opción, si no hacen esto, no hacen esto, también podría el banco no haber dicho nada respecto de billeteras virtuales, por ejemplo. Decir, bueno, no son entidades financieras, no le extiendo la aplicación de la ley de entidades financieras, no lo registro y que la gente se arregle como puede. Decir, bueno, no se hizo eso. Se ha dado un primer paso. Convengamos que es algo demasiado nuevo y que no todo el mundo entiende cómo funciona. Entonces, las regulaciones tienen que ser prudentes. Eso no quita que estos nuevos actores del mercado estén exentos de responsabilidad. Lamentablemente, el Banco Central no puede venir a suplantar las restricciones de las autoridades locales de aplicación o de los sistemas judiciales. Porque el Banco Central no declara responsabilidad civil, para eso están los jueces. El Banco Central no aplica la ley de defensa del consumidor. Para eso cada provincia tiene su organización en materia de defensa del consumidor. Y es muy loable que las defensorías del pueblo hayan asumido una función y una tarea que si uno se pone a leer estrictamente las normas orgánicas, usted también podría haber dicho, esto no es mío, lo paso a defensa del consumidor, y sin embargo no lo hacen. Y para nosotros es realmente loable que lo hagan. Ahora, no vamos a resolver los problemas discursivamente, y menos si no tenemos los datos. Nosotros nos enteramos de muchas cosas porque nos las cuentan ustedes, y muchas ahora. Digamos, yo no puedo corregir lo que no conozco. No puedo enmendar un error si no me dicen acá hay un error. Las consideraciones que se hacen a la hora de regular una actividad son múltiples. Es muy delicado porque cada regulación es un costo. Cada regulación que se le ponga a una entidad, la entidad la tiene que cobrar de algún lado, normalmente se carga la tasa de interés, los préstamos. No son sociedades de beneficencia los bancos. Y menos aún estas entidades nuevas. Y menos aún estas entidades nuevas, que nos fue muy dificultoso catalogar. Vean ustedes que no fue simplemente incorporarlas a un sistema, sino hubo dictar normas específicas que las defina. Escribir esas definiciones fue complicado. Así que yo entiendo y me hago cargo de la parte que nos toca de todas nuestras falencias. Pero solo a través de esto, de escucharle la bronca a alguien, que podamos entender qué está pasando, y este es el objetivo de este tipo de reuniones. Porque, digamos, repito, para bien o para mal, Leo y yo estamos a 6 cuadras del obelisco. Y de lo que uno se entera es que las cosas que suceden a 6 cuadras del obelisco no son las mismas que suceden en Corrientes, con Río Cuarto, ni hablar, como hemos hablado en alguna oportunidad con Leo, en Fiambalá, Catamarca. Pasan cosas que a uno le parecen inconcebibles, pero bueno, pues son realidades distintas. Bueno, gracias. Sería importante este vía de contacto, como bien usted dice, para el beneficio de ambos, digamos, la Defensoría va a tener que realizar una cosa más eficiente el planteo cuando ha habido claros problemas de validación o de abuso por parte de los bancos, y por otro lado, bueno, te van a poder tener una información que justamente dice no contar por lo menos todas sus dimensiones, sobre todo en un país como es. Yo simplemente, en nombre de los defensores y defensoras que están reunidos acá y que están corrientes, agradecerles el tiempo. Gracias, Gabriel, por el contacto, y bueno, también sería bueno que esta sea una primera de varias reuniones con formatos donde nosotros podamos trasladar a ustedes las temáticas que van llegando. Ustedes dijeron que tienen una dinámica que hace que a veces se tengan
detrás, pero lógicamente que siempre va a redundar en beneficio de todos. Así que gracias a los funcionarios del Banco Central y bueno, estamos Jorge, no se te escuchaba bien, pero reinterpretándote lo que estaba diciendo, creo que todos vamos en el mismo sentido. Ellos van justamente en el PowerPoint que después vamos a recircularle a todas y todas, están los contactos, los datos, y después que cada uno, y ya que está Lionel, que lo hemos hablado anoche, también vamos a hacer con ellos o con los otros funcionarios del Banco Central, realizar así, o presencial tal vez, una rueda de taller, charla, donde podamos interactuar todos los defensores y defensoras con los funcionarios nacionales. Me parece que eso sería lo más práctico, loable, y que, como dijo Ismael, tal vez la catarsis muchas veces está buena, vamos para adelante, y bienvenido que la predisposición que tienen los funcionarios para abrirnos esta puerta, darnos los mails de contacto para que nosotros podamos canalizar todos los problemas de los vecinos. Bueno, sí, me dice que el presidente de APRO que le parece bien, así que bueno, quedamos entonces a la espera de ese dato de contacto. Muchas gracias por tener los funcionarios. Por siguiente, no sé si quería aclarar algo. No, lo que iba a decir, la idea nuestra justamente es no quedarnos en esto, sino después podemos ponernos bien en contacto para programar. Nosotros preferimos la actividad presencial porque permite la conversación, y no esto entrecortado que no nos vemos. Así que bueno, después podemos programar en otros lugares, según la agenda y presupuesto, por supuesto. Lo que tiene que ver con nosotros, o sea, otra vez reiterar, nuestra intención es poder abarcar lo más posible, porque como dijimos antes, las problemáticas son diferentes. Entonces, esto que se planteaba de la situación en Río Cuarto, me atrevería a decir, no tengo acá el registro y estadístico, pero no sé si eso lo tenemos. O sea, habría que ver cómo se canalizó, pero digamos, si fue, por ejemplo, a una defensoría o a una dirección provincial de defensa del consumidor, no tenemos registro. Si ellos nosotros tratamos de intercambiar información, pero si no lo tenemos, no es tan obvio, pero digamos, nosotros la intención de poder, si hay un tema que es álgido y problemático, contactar a la entidad o, bueno, tratar de acercar una solución, está. Eso es independiente y va por otro lado del tema de las regulaciones que podamos surgir. Yo entiendo que si hay un problema, capaz las regulaciones parece que no están a la altura, pero digamos, hay problemática que no se conoce y no porque uno no quiere saberlo, no quiere informarse, pero no toda se difunde y toda se divulga. Pero nosotros invitamos a ser parte, digamos, a que nos hagan llegar las cuestiones que quieran, formalmente, informalmente, en una dirección de correo que vamos a hacer llegar ahora. Sí, ese tema parece un detalle menor. Para nosotros es más eficiente que nos comuniquen a esa casilla de correo que ahora le van a pasar, que es para ustedes, reitero, no es para el público, es solo para ustedes, a que nos manden un expediente, porque el circuito burocrático de un expediente le quita eficiencia. Nosotros por correo electrónico nos manejamos mucho mejor, porque incluso nos manejamos por correo electrónico con las entidades, lo cual permite un más fluido intercambio de información y muchas veces solución de los casos. No sé, ¿alguna otra? Yo lo que quería decir un poco para cerrar el tema de este tema de estafas virtuales y ciberdelitos. A ver, es muy breve, pero un poco apuntar a esto. Cuando empezó a explotar un poco esta cuestión, se hicieron, digamos, los trabajos de las áreas del banco, se han dirigido a entidades, han auditado los sistemas informáticos, y hoy por hoy, no lo quiero decir a modo de conclusión, pero lo que se ha demostrado que en la mayoría de los casos es un tema de usurpación de identidad y es un tema de engaño. O sea, los sistemas de seguridad informática de los bancos, por lo que se ha visto hasta ahora, no ha mostrado grandes falencias, no hubo un hackeo general de una entidad, de sus clientes, por lo general, no quiero ser absoluto con esto, pero en los casos individuales lo que cada vez que notamos es que hay un tema de engaño y usurpación de identidad.
de personas que se hacen pasar, personas que, a ver, desde el momento que hay comunicación de WhatsApp, de mail, de todo esto, se piden CBU, se piden datos de cuenta, se piden alias, se piden DNI, y mucha gente los brinda. Y digamos, hoy por hoy sigue siendo eso un poco la piedra y la base de la mayoría de estas cuestiones. Entiendo que puede pasar, y pasa alguna vez, de un hackeo general o de un acceso a una cartera o a unas cuentas, pero mayormente no pasa por ahí. Mayormente es un tema de engaños y usurpación. Como yo comentaba antes, lo que antes el phishing era, al momento de uno ir a un cajero automático, que te ponían una tapita extra y que vos ponías la tarjeta sin saberlo y te leía los datos, hoy, que eso era, entre comillas, un poco más artesanal, hoy es la forma de acceder a datos de otra manera. Muchas veces voluntaria, obviamente a través de engaños, conscientemente. Entonces, siempre para mí la conclusión un poco de esto, que las patas, más allá de la regulación que nosotros como ente rector se puede hacer, más allá de otras cuestiones, la educación financiera nos parece clave. El Banco Central, además de una gerencia de inclusión, ha desarrollado una gerencia de educación financiera, y por lo que sé, se han firmado convenios, se firmó uno con la provincia de Santa Fe, y se firmó uno con diferentes, digamos, de un trabajo conjunto de esto, porque, digamos, cuando, digamos, si yo puedo llevar y bajar la idea de no compartir ningún tipo de dato, de no hacer nada, porque el tema del engaño pasa por dos maneras. El engaño cuando uno erróneamente pasa algún dato y se lo difunde a una persona, y a veces también, que tenemos mucho conocimiento, de a veces entre gente de confianza o interfamiliares, que alguno tiene el dato y de alguna cuenta, algo, y se genera algún descalabro. Yo esto lo quiero marcar porque más allá digamos, de requisitos que son muy técnicos, que están vinculados con las regulaciones que hablamos, sigue habiendo una cuestión de usurpación de identidad y que está fomentada básicamente por temas de engaño. De sacar las claves, le mandé un WhatsApp a alguien con estos datos, me lo tomó, y ahí, digamos, arranca todo esto porque, insisto, excede el tema de los servicios bancarios financieros. Eso está pasando a gran escala. Antes, digamos, de esta reunión yo les comenté un caso personal que tuve yo con una obra social, también por un tema de haber brindado erróneamente, es una mea culpa que yo he hecho, brindado datos de mi clave fiscal de AFIP, y digamos, salí perjudicado con eso, pero digamos, es una cuestión que no se puede dejar de mencionar. Van de la mano las dos cosas. Toda la regulación, todo el control, toda la fiscalización y auditoría que se puede hacer de los servicios de las entidades, y una información importante para cada usuario sobre la mejor forma digamos, de resguardar sus datos y su secreto. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. No sé si querías volver. No sé qué queda. Pues estamos aburridos. No sé si hay alguna otra pregunta, no sé, Jorge. Yo para también, ya vamos a quedar, bueno, ellos quedan a disposición justamente de todos los miembros de ALPRA para intercambiar opiniones y, como dijo anteriormente, para poder visitarlo cada uno en su provincia también, organizar algo similar en cada una de las provincias para que trabajen, más allá que hagamos algo desde ALPRA con todo y todos los defensores del pueblo acá de la República Argentina. Así que agradecidos a todos los presentes. Acá, bueno, a ver. Es una cosa muy breve que está vinculado con lo que hablábamos antes. Les quiero hacer llegar, más allá de que esto lo vamos a difundir, un segundito. ¿Dónde está la de la dirección? Al final. Más. Ahí está. Esa, ahí, igual les vamos a reenviar, no sé ustedes si pueden reenviarle a todos este PowerPoint. Esa dirección que ven ahí es la que usamos exclusivamente para organismos públicos. Ahí recibimos las consultas y pedidos de colaboración y de ahí las contestamos. Lo que está más abajo, usuarios financieros, eso es para particulares, no para los organismos. Si la quieren usar ustedes, fantástico, pero digamos, los particulares tienen que ingresar a través de la página, no hay correo electrónico para usuarios, solo por organismos.
Y en la siguiente, bueno, en la siguiente tienen todos los enlaces de las normas usuales que aplicamos. Esos están en la página del banco y se actualizan continuamente, y que pueden acceder. Muchas gracias. Le cortaste. Le cortaste el aplauso. Justo cuando finalmente nos aplaude, nos estaban pegando feo. Si querés. Si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga? ¿Alguien más? Si alguien más tiene alguna pregunta, o escriban, o los que tienen posibilidad de estar afuera. Hay chat, ahí están los chats escritos. Bueno, acá Sí, pero yo no no están. tienen habilitado un sistema de preguntas que nadie usó y en los chats eran opiniones. ¿Querés que digamos algo de No, eso es Está bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Claro. Contar con un pago de podio, hacer de utilidad, bueno, después. Listo. Consulta sobre el alcance del inciso H del artículo A. Creo que lo dije al principio. Y es la parte de la... Competencia. Claro, pero es la parte, digamos, donde nos da competencia. Para estar acá sentados, digamos, eso de coordinar con las autoridades, que nosotros decidimos ampliarlo, porque me acuerdo al principio me decían, no, solo hablen con defensa del consumidor. Eso, no, señorita, no habla.